La historia de la monja Macaria se convirtió en una advertencia sombría para aquellos que se aventuran demasiado cerca de los límites del mal antiguo, en la osadía de los pecados capitales, y en este evento fue la herejía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a mi canal Culichi Town Terror. En un pequeño pueblo al norte de México se erguía un antiguo convento de piedra donde una vez vivió una joven novicia bautizada por sus padres con el nombre de Macaria. Desde joven sintió la llamada en la fe de Dios, pero también luchaba contra un sentimiento secreto y oscuro. Se trataba de uno de los pecados capitales que se conforma desde la tristeza, el pesar y el rencor de lo ajeno, en donde los demonios se desatan en el interior de las personas al observar la buena suerte de los demás, deseando que esa suerte fuera suya. Sin duda, un vicio que tortura al pecador desdichado y que genera odio al prójimo. Me refiero sin duda al pecado de la envidia. Macaria admiraba a su compañera monja Elena por su devoción inquebrantable y su belleza serena. Sin embargo, mientras Elena era amada y respetada por todas sus compañeras, Macaria sentía que su propio mérito era ignorado. En su corazón radicaba la semilla de la envidia, creciendo hasta convertirse en un resentimiento amargo que la condenaría en su futuro próximo sin ella saberlo. Una noche, durante una tormenta feroz que sacudió el recinto del convento, Macaria fue a rezar sola en la capilla. En medio de su fervorosa oración, de repente, una presencia fría y omniosa llenó la sala, apagándose y prendiéndose repentinamente las velas del lugar. Macaria se paralizó, quedando helada ante este hecho, incapaz de poderse mover o gritar por ayuda, mientras una figura oscura ya se empezaba a materializar frente a ella. La figura se presentó como un espíritu antiguo que había sido desterrado desde las puertas del cielo. Su existencia se registró que había ocurrido desde los tiempos de los romanos y prometía cumplir deseos a cambio de alta lealtad e idolatría. Consumida por la envidia y el deseo de reconocimiento, Macaria no dudó en aceptar el pacto, sellando con este acto su destino final con un escalofriante y lamentable acuerdo. Desde ese día, Macaria experimentó un cambio. Su mirada se volvió fría y muy distante. Su risa era un eco siniestro que resonaba por los pasillos del convento. Su rostro penetrante bajo un sentimiento maligno. Ante los cambios de sus demás compañeras que lograron notar, el convento inmediatamente comenzó a transformarse, pero ninguna de sus compañeras se atrevió a confrontarla o a preguntar qué era lo que estaba sucediéndole, temerosas de que la sombría presencia pareciera atacarlas. Conforme al paso de los días, eventos inexplicables comenzaron a ocurrir dentro del convento. Las hermanas reportaron que escuchaban en la habitación de Macaria susurros malignos en la oscuridad de la noche, objetos que se movían solos desde las celdas hasta en los pasillos que conducían a la capilla. Por fin, un día la Madre Superiora, alarmada ante estos sucesos, hizo un llamado a su arzobispado para informar de la situación, quienes al conocer del caso autorizaron definitivamente la presencia de un padre exorcista, para con ello poder investigar el caso y tomar las acciones necesarias para el destierro del mal. La encomienda fue para el padre Platón, destacado hombre de fe que era conocido por realizar exorcismos de entes malignos en personas de almas puras. Durante el exorcismo, la verdadera naturaleza de Macaria se reveló. El ente maligno que había sellado el pacto con ella emergió retorciéndose con una furia alrededor de la joven monja. La batalla espiritual que siguió fue intensa y aterradora con el padre Platón. Las demás hermanas apoyaban luchando contra las fuerzas oscuras que habían tomado posesión de la joven Macaria. Al final, ella fue liberada del dominio maligno, pero a un costo terrible. Su cuerpo yacía inerte, su rostro marcado de huellas por una expresión de dolor y arrepentimiento. El exorcismo de Macaria fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos terroríficos que sacudieron el pequeño pueblo y dejaron una marca imborrable en el convento. Después de la liberación de Macaria, el ambiente en el convento se volvió aún más opresivo y cargado de energías oscuras y tétricas.
Las monjas comenzaron a experimentar sueños perturbadores y visiones de sombras que se movían por los pasillos, susurrando promesas de poder y de venganza. La Madre Superiora, desesperada por restaurar la paz y la tranquilidad en el convento, se vio obligada a realizar rituales de protección y purificación diariamente. Pero los fenómenos sobrenaturales continuaron intensificándose. Para ese momento, el padre Platón ya había fallecido. Entre los rumores del pueblo se decía que había perdido la gran batalla con un ente maligno superior en uno de estos exorcismos, por lo que solo quedaba esperar a que estos fenómenos desaparecieran del convento. Una noche, durante una tormenta eléctrica que sacudió a todo el pueblo, un joven que se conocía como Chano decidió aventurarse en el convento abandonado. Ingresó con un crucifijo, que por cierto, le había sido entregado por su abuela cuando tan solo era un niño. A medida que avanzaba por los pasillos, cubierto de alacranes y arañas, sintió una presencia omniosa observándolo en todo momento. De repente, las puertas de la antigua capilla se cerraron violentamente, dejándolo atrapado en la oscuridad absoluta. Alaridos y gritos de terror resonaron dentro de la capilla y habitaciones de todo el convento. De repente, las sombras comenzaron a materializarse, figuras con rostros distorsionados y ojos brillantes de malicia, emitiendo risas diabólicas y murmullos que helaban hasta la sangre. Chano, paralizado por el miedo, decidió rezar en ese momento y defenderse con su crucifijo. Sus esfuerzos parecían inútiles contra el poder oscuro que lo rodeaba. Los gritos de agonía continuaban resonando en la capilla hasta que se desvanecieron en un silencio absoluto. Chano logró escapar cubriéndose con su crucifijo, corriendo frenéticamente por los pasillos oscuros, perseguido por las risas y los susurros malévolos que lo acechaban desde la esquina. El pueblo, sumido en el terror y la desesperación, decidió sellar por siempre el convento y nunca más mencionar lo que había sucedido esa fatídica noche. La historia de la monja Macaria se convirtió en una advertencia sombría para aquellos que se aventuran demasiado cerca de los límites del mal antiguo, en la osadía de los pecados capitales, y en este evento fue la herejía. ¿Qué te pareció esta gran historia? Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, dale un like y comparte. Hagamos más grande esta comunidad de valientes. Muchas gracias por seguirnos. Te esperamos aquí en Culichi Town Terror.